Perfecto. Buenas noches eh, a todos, todas, todes. Esta noche vamos a estar con dos analistas importantes de la realidad panameña y de la realidad a nivel internacional, como Ángel Ricardo Martínez. Él es un profesional del periodismo, pero especializado en geopolítica, es un analista geopolítico que, como él bien dice, está obsesionado por las dinámicas políticos, sociales y económicos que ocurren en los continentes de este planeta, digo yo. Eh, entonces vamos a estar conversando con él sobre las complejidades de la guerra, de la agresión de Estados Unidos e Israel hacia Irán, que es una guerra que nos tiene impactados e impactadas en este momento, en donde no sabemos si va a haber acuerdos reales de paz y si eso va a significar cambios importantes en la situación que estamos viviendo, ¿no? Si cesará este sangramiento que vemos en todo el Medio Oriente. Y el otro es nuestro compañero de la casa, es José Eugenio Stout, quien también es un analista político panameño, que yo diría que es especialista en todo terreno, sobre todo en la realidad política panameña. Así que los dejo con Monchi, quien va a estar conversando directamente con Ricardo Martínez. Bien, buenas noches. Eh, Ricardo, yo creo que la gente tiene en su mente preocupaciones, preguntas, etcétera, sobre la situación de esta agresión, esta guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Yo creo, por lo tanto, que como la gente tiene estas preguntas en la mente y estas preocupaciones, en vez de hacer una conferencia sobre la situación, que lo puedes hacer perfectamente, tendríamos que pasar a otra fórmula, que es yo hacerte preguntas que están en la mente de las personas, ¿verdad? Para que tú vayas clarificando o ayudando a clarificar o dando elementos para una clarificación de la situación. Yo lo primero que te preguntaría, por tanto, es ¿cuáles son los objetivos en esta guerra de agresión de Estados Unidos e Israel? ¿Cuáles son sus objetivos? Y si esos objetivos son coincidentes entre Israel y Estados Unidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos directo al grano. Eh, yo creo que no son los mismos objetivos. Yo creo que Estados Unidos, la administración actual, que es la segunda vez que está en el poder Donald Trump, definitivamente que tiene digamos, el deseo de que Irán deje de ser una espina en el Medio Oriente, pues, o digamos una piedra en el zapato en el Medio Oriente para Estados Unidos, que de alguna manera u otra lo lleva haciendo desde la Revolución del 79. Esto es, hasta cierto punto, un objetivo común de todas las administraciones estadounidenses desde Jimmy Carter, eh, pero Donald Trump tiene un estilo diferente de hacerlo y digamos que su trayectoria lo ha hecho mucho más proclive. Primero, en su primer mandato, a ser muy agresivo con el tema sanciones. Él se salió del acuerdo al que se había llegado con Obama y en este, digamos, en este interín, en este momento, a usar la fuerza militar. Lo que preocupa puntualmente, pues obviamente es el tema de los proxies iraníes, de los grupos iraníes o los grupos que Irán apoya en los diferentes países del Medio Oriente o lo que le llaman el eje de resistencia, que son algunas milicias chiitas en Irak, Hezbollah sobre todo en el Líbano. Hay cierto apoyo a Hamas y a los Houthis. Principalmente ese es como la órbita iraní, pero preocupa eso, preocupa el programa de misiles balísticos iraníes, que está muy desarrollado, como hemos visto, y preocupa digamos, el tema nuclear, que siempre ha habido un poco de ambigüedad sobre si Irán quiere la bomba, no la quiere, si está enriqueciendo uranio para un arma o no. O sea, eso es un tema que da también para una discusión larguísima. De todas formas, para Estados Unidos no existe ningún tipo de evidencia
de ningún tipo, y digo de ningún tipo porque los propios, digamos, como más o menos como estimados de inteligencia estadounidenses decían que Irán no representaba ninguna amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos en este momento. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué pasó esto? Y ahí llegamos a Israel. Los objetivos de Israel son bastante diferentes que los de Estados Unidos. Israel quiere destruir Irán como una sociedad funcional, quiere destruir el país. O, lo podríamos llamar de otra manera, quiere un cambio de régimen que acabe con lo que se conoce como la República Islámica de Irán, que es el ente político revolucionario, como es importante decirlo, desde el año 79. Israel, esto va en armonía con un patrón que ya se lleva viendo, diría yo que desde hace muchos años, pero que se ha encarnecido desde el 7 de octubre de 2023 y con todo lo que Israel ha hecho en Gaza y lo que el mundo le ha permitido hacer, y que se ha ido replicando, digamos, más o menos en vista de esa impunidad, se ha ido replicando en Siria con la caída de Assad, en Líbano, y existen bastante evidencia interna de Israel, tanto a nivel mediático como a nivel del gobierno, de que el objetivo israelí es que no haya ninguna sociedad funcional, coherente, que pueda adquirir ningún tipo de fortaleza en su vecindad. Hay un plan que se llama el plan del Greater Israel o del Gran Israel, que también se ha hablado abiertamente, Netanyahu lo ha hablado abiertamente también, que es un plan expansionista. Dicen algunos que es un plan que dice que Israel quiere conquistar pues todo el territorio desde el Nilo hasta el Éufrates, pero definitivamente que se está viendo, bueno, se está viendo ya en Líbano. Israel ocupa de facto o quiere ocupar hasta el río Litani. En Siria, apenas cayó Assad, entraron a toda el área de los drusos y la tienen ahí de facto. Ya tenían los altos del Golán digamos, hace muchos años. Gaza, digamos, la destruyeron completamente. Y siempre el foco mayor había estado en Irán, porque Irán es un país muy coherente, es un estado civilizacional, como hemos estado, últimamente se estaba hablando de civilización por el tuit de Trump, es un estado civilizacional más allá de cualquier cosa o de la diversidad de grupos étnicos que vivan ahí, o de la religión particular que profesan, que en su mayoría es el chiismo, y es algo muy interesante también de mencionarlo. Irán representa la civilización persa y se entiende a sí mismo como el representante de la civilización persa. Por ende, es un estado que, independientemente de lo que esté pasando, tiene una cohesión social y un sentido de identidad de los más fuertes del mundo, y eso obviamente representa una amenaza para Israel, y era digamos, el sueño mojado, que muchos lo dicen así, de Bibi Netanyahu desde hace más de 30 años. Y bueno, ayer casualmente salió un reporte en el New York Times con interioridades de lo que sucedió en el Situation Room de la Casa Blanca hace como 6 semanas, 7 semanas, cuando finalmente Bibi Netanyahu logró convencer a Trump de que esto era una buena idea, como sus propios asesores, incluyendo al vicepresidente, le dijeron que no era una buena idea, pero lo logró convencer. Entonces, esto creo que ayuda a explicar también el por qué, en vista de este alto el fuego al que se llegó, entre comillas, por qué al día siguiente Israel seguía haciendo lo que le daba la gana, porque Israel, primero que todo, no se sintió parte, se sintió ignorado por Estados Unidos, pero el objetivo de Israel pasa precisamente por destruir a Irán como un Estado funcional. Cualquier cosa que no sea eso, yo creo que eso es imposible de lograr, pero cualquier cosa que no sea eso, para ellos no sirve. Entonces, ahí hay una gran divergencia entre los intereses de Estados Unidos e Israel, que todavía no sabemos cómo se va a resolver, pero yo creo que en cómo se resuelva es donde está la clave de lo que va a pasar, no solamente ahí, sino yo creo que en el resto del mundo. Sí, mira, y muy interesante lo que nos explica. Precisamente en relación a eso, en concordancia con eso, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte y que estoy seguro que todos y todas tenemos en mente es,
¿Se están alcanzando por parte de Estados Unidos e Israel el objetivo buscado por una parte de la posible destrucción del Estado iraní y por otra parte el sometimiento de Irán a los intereses de Estados Unidos, que son cosas distintas, ¿verdad? Sí, Se están consiguiendo. ¿Tú cómo ves, cómo valoras lo que está pasando realmente? ¿Qué posibilidades hay? Sabemos que tenemos que especular un poco al respecto, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana, porque no sabemos cuál Trump tendremos mañana, ¿verdad? O sea, es una cosa sí. asombrosa, pero es real, ¿no? Es decir, ¿tú crees que se están cumpliendo los objetivos, que se pueden cumplir de esos objetivos? Sí, yo creo que la clave para entender el cumplimiento de los objetivos de los dos está en la situación interna de cada país. Y voy a ir uno por uno. En el caso de Estados Unidos, yo creo que no existe manera de negar que esto es probablemente el mayor desastre geopolítico, quizá de la historia de Estados Unidos. Es difícil encontrar una instancia histórica donde haya tanta, eh, yo creo que podemos decir, estupidez estratégica, eh, tan poco planeamiento, tan mal manejo no solamente de la fuerza militar, sino de la parte política, la parte diplomática, la parte mediática. O sea, es realmente, y a la vista de los resultados encima, ¿no? Porque si a ti te va mal, por ejemplo, como le fue mal en Vietnam o incluso en Afganistán, eso son países que el fracaso ahí tiene un impacto muy limitado. Si te va mal en Irán, mira lo que está pasando. Tienes a la economía mundial literalmente con la soga al cuello, el planeta entero, incluyéndonos a todos los que estamos en este conversatorio. Y además, creo que el efecto de como dicen por ahí, que el emperador está desnudo, ya es irremediable. La pérdida de prestigio, no necesariamente la pérdida de poder, pero la pérdida de la capacidad de ejercer ese poder es devastadora, o sea, devastadora. O sea, no existe yo creo que no existe hoy en día ningún país, ni amigo ni enemigo de Estados Unidos que no vea a Estados Unidos con ojos distintos, ya sea de lástima, ya sea de preocupación, yo creo que sobre todo, porque la estabilidad y la fortaleza de Estados Unidos son la base del sistema internacional. Eh, entonces, digamos que cualquier inestabilidad que haya en Estados Unidos nos afecta a todos a nivel interno. Entonces, desde el punto de vista estadounidense, no hay duda que esto es un desastre de una magnitud inmensa, que yo diría que el límite más próximo, y esto yo sé que es una idea bastante descabellada, pero yo apuntaría a la situación interna en Estados Unidos. ¿Cuánto puede sobrevivir Trump en un escenario como este? No solamente a nivel de prestigio, sino a nivel de que no hay salida, a nivel de que tienes un aliado como Israel que está completamente fuera de control, tienes una pérdida completa de confianza y de respeto incluso de tus aliados más cercanos, como se está viendo en Europa, se está viendo en Asia. Es difícil ver cómo sobrevive un presidente de Estados Unidos en un sistema democrático que, si bien está muy erosionado, sigue siendo una democracia o un sistema republicano, sobre todo, con bases muy fuertes. Entonces, él no es un rey, él no es un autócrata, aunque lo pareciera, pero no lo es. Y hay mucha oposición interna. Seguramente que hay mucha oposición interna. ¿Cuánto puede aguantar esto sin explotar en un conflicto interno que pueda traducirse en algo nunca visto en la historia estadounidense? Pues llámese algún tipo de golpe de Estado, alguna cosa como esta, es la gran pregunta, pero ya estamos viviendo en un mundo en lo que todo lo que era impensable, ya no podemos decir que es impensable. Así que por el lado estadounidense, yo creo que no solamente no se ha cumplido ningún objetivo, sino que se ha retrocedido prácticamente en todo. Antes de la guerra, Estados Unidos tenía 13 bases en la región que parecían que eran
la base de su poder en la región. Hoy en día todas esas bases o están muy dañadas o están directamente destruidas por el fuego iraní. El estrecho de Hormuz estaba abierto al tráfico internacional. Estados Unidos, además, bajo el precepto de que Estados Unidos dominaba los mares del mundo. Esa es la base de su poder geopolítico, el dominio de los océanos del mundo. Hoy en día ya tienes un pedazo importantísimo de las aguas del mundo que ya el mundo está viendo que tú no puedes controlar. Y eso es algo muy, muy, muy grande. Em, Antes de esto, había aliados que confiaban en Estados Unidos, sobre todo en la región, llámese Arabia Saudita, sobre todo Emiratos, Qatar, Bahrein, todos los países de lo que le llaman el GCC. Hoy en día todos están recalibrando su postura y obligados a recalibrar su postura porque Irán, como lo dije, ha demostrado que el emperador está desnudo. ¿Y qué quiere decir eso para esos países? Que la viabilidad de esas sociedades está a dos, tres misilazos iraníes en plantas desalinizadoras, en centrales energéticas y todo lo demás. Y ya eso es una realidad evidente que eso, con la que esos países tienen que lidiar, porque ya está pasando. Entonces, y bueno, ni hablar de Asia, los países asiáticos como Japón, Corea, etcétera, donde Estados Unidos ha sacado armamento de allá para poder llevarlo al teatro de Medio Oriente. Europa ni se diga. Entonces, esto ha sido un retroceso completo para Estados Unidos, que yo creo que ya ahora pone el foco en la situación interna. Por el lado de Israel, yo creo que es un poquito distinto. Creo que Israel sí podría decir, se podría argumentar de que ha avanzado sus objetivos en el sentido de destrucción de infraestructura iraní. Israel desde hace muchísimos años tiene o tenía una política en Gaza que le llamaban cortar la hierba, ¿no? Era que cada cierto tiempo arrasaba, y luego dejaba unos años a que volviera todo a crecer y después volvía a arrasar y el punto no era destruir del todo, sino era dejar que nunca se llegara a un punto en el que eso prosperara, ¿no? Era estar constantemente atacando, dado que por las limitaciones de tamaño, de población, etcétera, de Israel, Israel no puede ocupar nada. O sea, Israel no puede ni siquiera ocupar el Líbano, ni es un país chiquito con un ejército pequeño cuya fortaleza es, digamos, aérea, sobre todo a nivel digamos, de bombardeo y de inteligencia. Pero todo lo que sea amasar fuerza en una infantería, en soldados, Israel no tiene eso. Entonces, su doctrina consiste en simplemente impedir que las cosas crezcan, impedir que las cosas prosperen. Eso mismo es lo que está haciendo ahora en Líbano, en donde está bombardeando ya directamente, bueno, barrios en Beirut, no sé qué, porque esa es la idea. Y de ahí se desprende también esta parte un poco más monstruosa, diría yo, de a dónde ha llegado la doctrina militar israelí de bombardear directamente, pues, universidades, todo este tema, o sea, cementerios, museos, o sea, todo, o sea, es cosas que nunca se habían visto en la historia de la guerra, digamos, salvo quizá en algún caso en la antigüedad, eh, pero eso ya se convierte en política porque la idea precisamente es que nada vuelva a crecer ahí, ¿no? Y tratar de hacer el máximo daño posible, también en cierta manera, y un poco extraño pensarlo, para que no haya manera de negociar nada. Eso, por ejemplo, de matar al líder supremo iraní, eso es una decisión táctica de un jugador que no quiere que haya la más mínima posibilidad de negociar nada. O sea, eso es ya una táctica en cierta manera suicida porque es o ganamos o morimos. Y ese estilo se está viendo reflejado también en la retórica estadounidense. Nunca se había visto un presidente estadounidense decir las cosas que dice Trump, pero eso viene del genocidio de Gaza. Entonces, se puede argumentar que Israel cínicamente podría decir que, bueno, hemos destruido, pues, yo qué sé, los aviones, la capacidad militar iraní hasta cierto punto, la armada, no sé qué, y eso puede ser que nos compre Sí. 5 años, 3 años, lo que sea más, pero bueno, por otro lado se podría decir que no es así, que Irán todavía tiene la capacidad de amenazar a Israel, obviamente tiene más voluntad que nunca, porque ahora sí ya se cruzaron todas las líneas que no se habían cruzado nunca, y yo creo que para unirlo con el de Estados Unidos, lo que hay que vigilar es la situación interna israelí,
es una sociedad que ya desde antes del 7 de octubre del 2023, a todos se nos ha olvidado, pues recordemos que en Israel hubo movimientos de protesta que tenían toda la pinta de una guerra civil. Y es una sociedad que ya viene, eso es otro análisis, ¿no? Pero es una sociedad que ya viene en esas dinámicas de guerra civil desde hace muchos años. Entonces, del 7 de octubre del 23 hasta acá, ha entrado como en esta espiral donde se ha como radicalizado esta idea de que el enemigo es externo, y es una sociedad que se ha vuelto adicta a la guerra, y que además una guerra con unos parámetros morales, militares, etcétera, que se pueden tildar de bárbaro, ¿no? Porque el estilo, la crueldad y el nivel de devastación que han ejercido en Gaza, no hay otra manera de describirlo. O sea, eso no hay manera de decir que es que los objetivos militares de la operación requieren que tú devastes completamente un lugar donde viven 2 millones de personas. Eso yo creo que ni los romanos, o sea, bueno, a lo mejor los romanos con Aníbal, se me viene a la mente cuando destruyeron Cartago, algo así, pues, pero ya esto estamos hablando casi cosas que mitológicas, ¿no? Y yo creo que esa facción extremista religiosa que tiene el poder en Israel ahora mismo no es muy diferente que la que tiene el poder en Estados Unidos, y ya tienen este entendimiento como apocalíptico digamos, de la situación. Y yo creo que eso, en un lugar como Israel, va a conducir a un conflicto civil. Y yo ya llevo mucho tiempo diciendo, en el caso específico de Israel, que es o guerra civil o guerra mundial. Por ahora parece que todavía les quedan fuerzas y le queda todavía pues capacidad de convencimiento a Bibi Netanyahu de involucrar a Estados Unidos en esto, y de que esto todavía tenga más visos de guerra mundial, porque parece que vamos por ese camino. Pero yo creo que ellos no tienen alternativa. O sea, y él personalmente no tiene alternativa, pero esa sociedad yo creo que ya cruzó un punto de no retorno, en el que si no es eso, o sea, lo que viene es una guerra interna, y lo que viene es lo que puede ser un colapso, digamos, de Israel como proyecto sionista, concebido en 1948, como lo hemos conocido, bajo el peso de sus propias contradicciones. Entonces, desde el punto de vista de Israel, sí se podría decir que se ha avanzado un poco con esa doctrina, pero me parece que ya se ha llegado al límite en el que ya no queda de otra que seguir atacando. Bueno, el otro día el jefe, el chief of staff, el jefe de personal del ¿cómo se llama?, del ejército israelí, dijo que el ejército estaba a punto de colapsar, por la cantidad de frentes abiertos que tienen, por el estado psicológico y físico de las tropas y de los reservistas. Estamos hablando de un país muy pequeño, con un ejército de un altísimo nivel estratégico y altísimo nivel militar, tecnológico, pero que tiene sus límites. O sea, y bueno, es que no les queda otra que pelearse. Tienen una cantidad increíble de frentes abiertos como nunca en su historia, así que hay que ver qué cede primero. Yo espero, sinceramente, creo que lo mejor que nos podría pasar es que estos dos países tengan un cambio drástico interno, porque si no lo tienen, a lo que nos abocamos es a un conflicto mundial. Ricardo, me parece muy buena tu análisis de la situación de ambos países agresores. Y nos surge la pregunta, estoy convencido que a todos, vuelvo y repito, que no son preguntas que hago yo, sino preguntas que recojo de lo que estoy convencido que tenemos todos en mente. La resistencia iraní. ¿Qué posibilidades o cómo valoras, cómo ves tú las posibilidades de que Irán ceda, que Irán se derrote, de que Irán se desmorone el Estado iraní, que es un Estado muy especial, porque además es un Estado que la gente no entiende, que se autodenomina republicano? Es decir, o sea, esto tiene implicaciones muy importantes que la gente no las entiende, pues, porque claro, es un país, un Estado teocrático y además republicano. Es complejo de Sí, entender, ¿verdad? sí, Muy sí, sí, complejo de sí. entender. Pero bueno, siendo atacado
porque ha sido una agresión terrible la que ha sufrido el pueblo iraní, ¿verdad? Y el propio Estado, le han matado a dirigentes muy importantes, lo que pareciera, tal como tú señalas, que lo que se pretende con eso es que no haya capacidad y posibilidad de negociar, porque si matas a los representantes, estás matando a los negociadores, a los que tienen esa autoridad y esa capacidad. Pero bien, ¿cómo ves tú ahora la situación de resistencia iraní? Eh, ¿Hay alguna posibilidad de un desmoronamiento del Estado teocrático republicano? No. Ha habido una mayor cohesión en torno al gobierno de sectores importantes de la población que incluso antes no lo apoyaban, pero que ahora están viviendo una intervención extranjera, pues, ¿verdad? Y Irán no es cualquier país, tal como tú lo has dicho, es decir, es una civilización, ¿verdad? ¿Cómo tú ves, cómo valoras esa parte? Irán ahora. Bueno, yo estuve en Irán hace 10 años, estuve un mes, andaba viajando por toda Eurasia y gracias a Dios que tomé la decisión de visitar. Era un país que siempre había tenido curiosidad por conocer. Y sí, eso fue lo que vi. Vi un país completamente distinto, no solamente a lo que uno se espera, sino a lo que uno ve por ahí. Era un país que era de esos pocos países que hoy en día en el mundo globalizado uno puede decir que son ellos mismos. Y eso se ve en todo lo que se puede ver, tocar, oler, hablar en Irán. Es evidente que las cosas se hacen al estilo iraní, más allá del tema de la revolución islámica. Con esto no quiero decir que los iraníes gustaran de su gobierno, y lo igual que nosotros no gustamos del nuestro en muchos casos, o como en cualquier otro país. Lo que sí me dijeron cuando pude tener ese tipo de diálogos fue que el día que ellos realmente se hartaran, ellos iban a sacar a la República Islámica, o digamos a esta república mitad teocrática y mitad democrática que tienen, semidemocrática que tienen, al igual que lo hicieron con el Shah en el 79. Eh, yo sí, o sea, es de las cosas que más me acuerdo, esa impresión de que aquí nadie va a venir a decir, era algo impensable para ellos, pues que alguien de afuera viniera a decirles a ellos a quién tienen que escoger o cómo tienen que llevar su propio país. Eso algo, y es algo que si yo, que estuve un mes en Irán hace 10 años, se podía ver, y si yo hubiera sido asesor de alguien que piensa atacar en Irán, le hubiera dicho, oye, mejor no te metas en eso porque esta gente no, ellos no transan así, ¿sabes? No, esto no funciona así con ellos. Em, pero creo que han superado las expectativas. Creo que hasta de los que no tenían idea de lo que era Irán y la sociedad iraní, como de los que más o menos teníamos una idea. Em, Hoy casualmente escuchaba a alguien diciendo, cuando caen las bombas en Irán, sale la gente a la calle a celebrar, y cuando caen las bombas en Israel salen a meterse ¿cómo se llama? Un shelter, ¿no? Y eso te dice mucho de ambas sociedades. Y no necesariamente es porque una sea mejor y otra sea peor. Hay que entender no solamente el tema civilizacional y el arraigo a la tierra, sino además que Irán es el representante preeminente mundial del chiismo. Y esto es algo que se suele pasar por encima. El chiismo es una religión de resistencia desde su concepción. Entonces, si uno no entiende que la resistencia a la opresión y a la injusticia es el ADN del chiismo, que es el ADN de la República Islámica, y por ende el ADN de todos los iraníes que apoyan a la República Islámica o que se sienten orgullosos de ser chiitas o iraníes, porque no necesariamente ser chiita quiere decir que apoyas ese régimen, ya tienes la combinación perfecta, ¿no? Y si además los agredes de la manera que se las agredió con premeditación y alevosía, como se dice, ¿no? Después de estar en la mesa negociando, si además cruzas todas las rayas habidas y por haber de matar al líder supremo, de matar a toda esta gente importantísima, pues creo que se la pones más fácil. O sea, que una persona, por más indiferente que seas a cualquier tipo de estos ideales, si te arrinconan de esa manera, lo más normal es que vas a resistir. Tampoco hay que ser ningún
o sea, super líder rebelde para resistir si te están atacando a tu país de esa manera, si mataron al líder supremo, que no solamente era el líder supremo de la revolución y por ende jefe de Estado, sino era como decir el papa del chiismo. Los chiitas a nivel mundial reconocían al líder supremo iraní porque es un líder religioso ante todo. Entonces, creo que cuando uno pone todo eso en la olla y lo mezcla, se da cuenta que todos los ingredientes están para que resistan, pero además, cuando uno considera el contexto, ¿no? No solamente de 47 años de resistencia, porque llevan aislados del mundo, sancionados por todo ese tiempo, y además 8 años de una guerra atroz con Irak, en la que Mm, toda esta gente creo que apoyaron a Irak. ya. Entonces ya tienes esa mentalidad de que nosotros aquí estamos resistiendo, que casa con su ideología religiosa y que además ya ellos se venían preparando, no solamente para una guerra en general con Estados Unidos e Israel, sino para esta guerra en particular, porque ya vieron de lo que eran capaces el año pasado en junio, y entonces se fueron preparando, ¿no? Y es todo el tema de la descentralización de la toma de decisiones, todo el tema de concentrarse en cierto tipo de armas, que ha sido una revolución a nivel bélico, el tema de los drones, el tema de los tipos de misiles que tienen y que se han mostrado, el tema bueno, del sabotaje y del el weaponization, no sé cómo se dice eso en español, de una vía acuática, pues de convertir el estrecho de Hormuz en un arma. Todo eso estratégicamente ha sido brillante. O sea, nadie se imaginaba, sobre todo en la era de la preeminencia estadounidense post-Guerra Fría, nadie se imaginaba al ejército estadounidense en una situación en la que no ha sido capaz ni siquiera de acercar sus portaaviones al Golfo Pérsico, eh, que sus bases han sido destruidas, en el que hay un nivel, también un nivel de censura o sea, no visto, inédito, no solamente en Israel, sino yo diría que incluso en los medios estadounidenses. No se está reportando todo lo que está pasando. Así que yo no creo, o sea, obviamente el futuro no lo sabe nadie, pero me parecería muy difícil que en Irán haya algún tipo de capitulación, eh, ya sea por una rebelión interna o lo que sea. Yo creo que eso está completamente descartado, o incluso que alguien dentro del gobierno quiera, digamos, transar con los gringos y hacer algún tipo de acuerdo como pasó en Venezuela. Eso es muy difícil porque el tema ideológico, en el buen sentido de la palabra, o sea, el tema de los principios, las convicciones, no solamente de orgullo nacional, civilizacional, sino el tema chiita, que es una religión, como dije, es la religión de resistencia y la religión que se considera la luchadora por los oprimidos. Yo creo que en otra ocasión le decía que el chiismo es más o menos como si el cristianismo nunca hubiera sido adoptado por el Imperio Romano. Em, el cristianismo, al ser adoptado por el Imperio Romano, entró en este mundo de poder, de palacio, y ya pasó al lado del poder, y por eso el cristianismo, sobre todo el catolicismo, se identifica con poder. En cambio, el chiismo siempre fue como la religión de los pobres, de los oprimidos, y son más de un milenio de esa cultura de resistencia, ¿no? Y de ese apego y reverencia por los mártires. En el bazar de Teherán, por ejemplo, están colgadas todas las fotos de la gente que ha muerto por la causa iraní, tanto en la guerra con Irak como en diferentes cosas. Entonces, para ellos, y esto a veces se malinterpreta, pero estoy tratando de mantenerlo en un punto de vista académico, para ellos el martirio no es necesariamente algo malo, ni es nada humillante, ni nada. Entonces, con un país como ese, es difícil, o sea, ¿cómo te vas a meter con un país como ese? O sea, directamente. Puedes meterte indirectamente, pero directamente es una idea suicida prácticamente. Y yo creo que esto se entendía muy bien desde el año 79 en Estados Unidos y por eso nunca se había intentado.
Y yo creo que hasta los israelíes lo entendían también. Pero ambos países han entrado en una situación interna que, por un lado, a Israel la obliga a intentarlo, porque lo ve como una oportunidad histórica y lo ve como un camino de no retorno. Y en Estados Unidos un poquito de eso, pero también llega un presidente que se rodea de una serie de asesores y de gente cercana que oscilan entre el fanatismo y la incompetencia o el servilismo en cierto caso, de que simplemente no se atreven a decirle que no. Yo creo que la tolerancia o la capacidad del presidente estadounidense de entender estas complejidades es bastante limitada, por lo que parece, ¿no? Todavía hay gente por ahí que dice que el tipo es un genio y que juega ajedrez en 8 dimensiones. Yo sinceramente no sé cómo puede un genio de ese nivel tener el mundo así como lo tiene, a su país como lo tiene, pero bueno, siempre habrá gente que tenga esperanza en que estas cosas irracionales haya algo secreto que, no, que los demás no estamos viendo. Pero bueno, por decirlo en buen panameño, se juntó el hambre con las ganas de comer digamos, Israel logró convencer a Estados Unidos de cruzar una línea que yo creo que Estados Unidos entendía perfectamente que jamás debía cruzar porque, como dije antes, el emperador iba a quedar desnudo. Y ahora ya la cruzó y ahora no hay manera de descruzarla. No hay manera de cruzarla sin perder todo lo que has construido desde 1945. Mira, Ricardo, me acaba tu descripción de Irán, de la ideología en el buen sentido de la palabra, es decir, de sus valores, sus principios, etcétera, que nos has explicado, me acaba de recordar un hecho ahora en la guerra que es inédito en la historia del mundo y en la historia de las guerras. Es decir, cuando el presidente de los Estados Unidos dijo que iba a destruir todo el sistema eléctrico de Irán y toda su industria petrolera, etcétera, el gobierno chiita, el gobierno de Irán, llamó a la población a rodear humanamente, o sea, el martirio. Y en efecto ocurrió, no es que no ocurrió, no es que la gente salió huyendo como en cualquier otra parte del mundo hubiera sido, si aquí van a tirar bombas, yo de aquí me voy. No, no, lo rodearon, es decir, aquí estamos para el martirio si es necesario, porque eso es una forma de expresar tu capacidad de martirio, es decir, esto yo lo defiendo con mi vida, ¿verdad? O sea, no huyo, sino todo lo contrario. Y de verdad fue una cosa tan sorprendente por inédita, eso jamás se ha visto en ninguna parte del mundo, es decir, en todas partes se te dice, oye, desaloja porque aquí van a bombardear o porque aquí viene una catástrofe. No, no, ahí llamaron a proteger esas industrias y esos sistemas con el calor humano rodeando aquello y efectivamente miles rodearon centrales eléctricas y centrales. Realmente fue una cosa que me llamó tanto la atención porque es inédito a nivel de la historia de la guerra. Es decir, eso yo no lo había visto nunca, ¿no? Es todo lo contrario, se te llama a desalojar lo que está en peligro. Pues ellos llamaron a proteger con la vida lo que estaba en peligro, ¿no? Y eso responde un poco a lo que nos estás explicando. Bueno, Sí, sí, o sea, es un país increíble. yo no sé, Ricardo ha sido bastante docente, bastante amplio en sus explicaciones de cuál es la situación norteamericana, cuál es la situación de Israel, cuáles son los objetivos que no coinciden, aunque coincidentalmente se tocan, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de Irán? Yo quisiera, estimulados por estas explicaciones que me parecen muy razonables, muy sensatas, muy objetivas, ¿verdad? Abrir el espacio a que las preguntas que yo no he podido reconocer de la mente de los demás emerjan y que se le hagan directamente por los participantes a Ricardo. Es decir, qué cosas nos preocupan de todos estos temas y abramos un diálogo, no, es decir, un diálogo abierto, nada, nada atemperado, es decir, preguntemos de verdad aquello que nos preocupa y aquello que nos interesa, hagámoslo, o sea, porque es importante para obtener respuestas de Ricardo, ¿no? No me decepcionen. Bernardo,
Está en mute. Estás en mute, Bernardo. Bernardo, el micrófono. Estoy absolutamente agradado con tu intervención. Gracias. Los iraníes, aparte de ese criterio tan particular del martirio, son un pueblo guerrero desde sus inicios, así como lo fueron los vietnamitas que se cogieron a los gringos, por decirlo de alguna forma. Yo pienso que Trump metió la pata siguiéndole, porque el que sí estaba claro en todo esto era Netanyahu. Para Netanyahu esto era una aventura importante para minimizar las capacidades de su enemigo fundamental en el Medio Oriente, que es Irán. Y Trump ahora no sabe cómo salir de ese rollo. Mira que la amenaza que hizo que puede desaparecer en un día a Irán, eso es tirar bombas atómicas. Y si hace eso, el desastre va a ser universal, más las reacciones que van a haber, que ahí es donde está el tamal de que hay una tercera guerra mundial, que espero que su propia gente no lo deje hacer esa locura. Pero yo pienso que en esta aventura, como se dice en Panamá, a Trump le salió la bruja. Y eso le va a costar la presidencia, le va a costar las elecciones en noviembre, le van a meter todos los juicios que hayan posible y no va a tener cómo defenderse, ni le va a servir, me robaron, me hicieron trampa, y a Netanyahu va por el mismo camino. Mira la cantidad de manifestaciones que hay en contra de la guerra en Israel. La gente está harta y en el momento que haya un impasse o que se abre el proceso electoral, hasta ahí llegó Netanyahu. Eh, Mira, aparte que es un régimen teocrático eh, y me cuesta aceptarlo, pero por el otro lado me fascina porque la hostia, las bofetadas que le han dado al imperio de Estados Unidos y a estos sionistas de mierda ha sido impresionante. ¿Me explico? Los judíos viven más en los sótanos, más más en los sótanos que en sus casas. Eso era, para su ego sionista, eso era algo increíble, impensable, y lo están sufriendo. Lo mismo que en Líbano, y les está pegando duro a los tanques. No han podido avanzar más hasta donde llegaron en el sur de Líbano. Los tienen cogidos, por eso ahora se sale, aparte de la presión que le hizo Trump, diciendo, y aguanta, aguanta, que me vas a alborotar el equilibrio de paz que hemos conseguido. Negocia y llama a negociar al gobierno libanés, que eso no va a funcionar. Ni el gobierno libanés ni el ejército libanés puede con Hezbollah. Y eso va a ser otra derrota que van a sufrir. Entonces, no sé, beneplácito, ojalá te veamos por aquí en otras ocasiones. Y, y nada, viva el pueblo iraní. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Por favor, es importante que nos hagamos preguntas. Julie, Hola, Julie. ¿cómo están? estamos Hola, bien de Yuli. momento. ¿Cómo vas, Ricky? Bueno, yo sí entré un poquito tarde, pero yo sí tengo una duda con respecto, yo sí me siento ya como en la Tercera Guerra Mundial, pero obviamente es una guerra un poco diferente a las anteriores, la primera y la segunda. Mi pregunta es, ustedes, Ricky, que veo que has estudiado mucho el tema, ¿crees que vayan a haber algún tipo de sanciones económicas que irán por las pérdidas de en general que ha tenido el país por este tema de la guerra, se puedan aplicar en algún momento a Trump, ya sea bajo alguna sanción económica, alguna sanción a nivel, ¿cómo te digo? A nivel mundial, o sea, que puedas presentar como que ellos puedan presentar algún tipo de demanda contra las injusticias que en teoría no debió meterse jamás
Estados Unidos apoyar a Israel en este tema? ¿O crees que esto simplemente va a pasar a golpe de todos nosotros, pues como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita con el combustible? Gracias. Sí, mira, con respecto a la guerra mundial, es difícil saberlo porque eso es más un juicio como historiográfico, ¿no? Las guerras mundiales, se declara el término guerra mundial generalmente después o durante el peor modo de sus momentos. No es que, yo qué sé, el día que Hitler invadió Polonia, alguien dijo, hoy empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso no funciona así. Hay mucha gente que dice que de hecho estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hay gente que dice que empezó el día que Rusia invadió Ucrania. Eh, y probablemente se pueda hacer un caso de que es así. Si es así, yo creo que esta se parece más a la primera que a la segunda. Para mí la Segunda Guerra Mundial es un coletazo, es el último coletazo de la primera, pero la verdadera guerra mundial fue la primera. Y hay algo hay un olorcito a Primera Guerra Mundial en todo lo que está pasando por la mezcla de indiferencia y hasta entusiasmo que causa en muchas poblaciones ver la violencia y las atrocidades que se están cometiendo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho con un tema generacional. Em, Cuando empieza a morirse la gente que vivió la guerra o que tiene un recuerdo más cercano de la guerra, empieza pues un zeitgeist de inconsciencia con respecto a las tragedias y de las guerras y por ende una actitud mucho más, en inglés sería cavalier, ¿no? Una actitud mucho más atrevida, mucho más irresponsable con respecto a la diplomacia, al uso de las armas, que bueno, la estamos viendo. Acabamos de pasar por un presidente que estaba amenazando con destruir una civilización entera. Entonces, eso para mí eso es un red flag, eso es una mala indicación. Eh, el hecho de que hace tanto tiempo que no tenemos un conflicto global aunado a esa inconsciencia que viene con eso por parte de las nuevas generaciones y a este mundo videojueguizado en el que vivimos, en el que todo lo tenemos en el celular y de repente ves un video de un niño muriéndose en Gaza y después ves un video de un anuncio en tu Instagram y después ves un video de los gatos de tu vecino. Eso creo que también tiene un efecto psicológico que hace que estemos todos mucho más dispuestos como a tolerar esto, ¿no? Y de que esto se sienta como que es lejano. Irónicamente, hace 50 años, por ejemplo, no había tanta información inmediata, pero había más conciencia global de las cosas que estaban pasando. Y bueno, con respecto a lo otro que dijiste, em, es una pregunta interesante. El tema de la ley internacional. em, Hay mucha gente que piensa que ya, pues que eso no tiene ninguna validez. Toda la arquitectura internacional, llámese pues la ONU y todo lo que viene con ella, pues todas las cortes, todo eso. Sin embargo, yo creo que en un mundo post todo esto que está pasando, rescatar eso probablemente va a ser algo, digamos, rescatarlo y rediseñarlo va a ser algo que seguramente se va a intentar y va a ser un objetivo muy importante para un mundo multipolar, porque además el impulso por tener reglas claras del juego viene después de que todo el mundo se agarró a puñete, ¿no? Después del Royal Rumble es que todo el mundo dice, espérate, vamos a sentarnos, vamos a hacer tratados. ¿Qué fue lo que pasó ¿sabes? En 1945? O sea que yo no descarto que eso pueda pasar, que Irán de alguna manera pues trate de utilizar la ley internacional contra Estados Unidos. Probablemente eso no va a significar nada, pero puede que lo haga. Ahora, la mayor sanción concebible es lo del Estrecho de Hormuz. Eso ya está sucediendo y yo creo que ese status quo no va a cambiar. O sea, los iraníes ya entienden el Estrecho de Hormuz como el canal de Panamá de ellos, ¿no? Entonces, el que quiere pasar por aquí tiene que pagar. Ya eso es una realidad de facto y eso difícilmente ningún país, pero sobre todo un país como Irán, que tiene la capacidad de sabotear el Estrecho de Hormuz y que no pase nadie, difícilmente van a soltar eso. Yo creo que eso va a ser algo que se va a quedar así por el resto de la guerra, a menos que
hay algún tipo de locura de que de verdad se usen armas nucleares o que de verdad haya una coalición que invada Irán, si es que eso es posible militarmente, que yo creo que desde Alejandro Magno nadie ha logrado eso y tampoco fue que a Alejandro le fue tan bien a la larga, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del Estrecho de Hormuz ya es una sanción, ya Irán en su plan puso bueno, las reparaciones salen de la plata que le van a cobrar a los barcos, $2 millones por barco, y eso ya es un hecho. Yo no creo que eso se pueda revertir, no creo que haya armada en el mundo que esté dispuesta a ir a desafiar ese status quo. Definitivamente que la Estados Unidos no, porque si no ya lo hubiera hecho. Trump se la ha pasado intentando que otros que tienen armadas insignificantes comparadas con las de Estados Unidos lo intenten, y yo creo que eso lo que significa no es tanto por el tema del dinero, es por el tema de que ahora el que dicta las reglas es Irán, y tarde o temprano el que necesita que un barco pase por ahí tiene que llamar a Teherán. Ya eso no era así antes de la guerra, o sea, era Estados Unidos el que garantizaba el libre flujo de los barcos por los océanos del mundo, y ahora ya ese pedazo crucial para la economía mundial lo controla otro país que además es hostil a Estados Unidos, y ahora estamos en una cuenta regresiva para que los diferentes países que seguramente ya lo están haciendo en back channels, pero un Japón, por ejemplo, que depende muchísimo del petróleo que sale de ahí, un Corea, todos esos países ya están seguramente hablando con los iraníes, intentando hacer acuerdos bilaterales o entendimientos que les permitan que los barcos pasen sin incurrir en la furia estadounidense. Pero a medida que esas sociedades llegan a sus puntos de quiebre, la furia estadounidense va a ser un mal menor, porque qué furia puede tener. Sí, bueno, y además ya la descargaron sobre Irán y Irán sobrevivió. Entonces, ya lo que dije antes, el emperador está desnudo. Así que esa sanción, que la del bloqueo o la del control y el nuevo status quo del Estrecho de Hormuz, ya es una realidad. Y ahora todo el mundo va a tener que vivir con esa realidad, al igual que todo el mundo vive con el hecho de que para pasar por el canal de Panamá, pues tiene que pagarle a los panameños, y si no, no pasas. Entonces, pues eso Es, ya es un resultado directo de esta locura o estupidez estratégica, digamos, esta metida de pata, como dijo Bernardo, de Trump, que probablemente es la metida de pata, yo pienso que la medida de pata más grande, por lo menos de los últimos 80 años en la historia no, estadounidense. y teorías de conspiración hay millones de por qué Trump tomó esa decisión. Algunas las respaldan, otras no. Pero lo que me dices ahora me crea otra preocupación, diría yo sobrepensando, del tema de cómo, siendo nosotros un país tan pequeño, podríamos quedar afectados en el tema del canal de Panamá, pues, de que Trump va a buscar la manera de, ¿sabes? Como de ver cómo se levanta con el poder o cómo tiene algo más. Y ahí sí me preocupa como, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que vaya a afectar esto también el tránsito de nosotros o a nosotros como uno de los países pequeños? Bueno, definitivamente que un conflicto como este, si se recrudece y no se puede pasar o se bloquea el estrecho de Hormuz y toda esta capacidad petrolera sale del mercado. Imagínate que, por ejemplo, imagínate que mañana Trump dice, hey, los iraníes no hicieron caso, son unos traidores, lo que sea, y vamos a atacar, así sea que no use armas nucleares, eh, pero que empiece a bombardear infraestructura crítica y los iraníes empiecen a tumbar desalinizadoras, plantas energéticas en Arabia Saudita, en Qatar, y se lleven por los cachos a todos esos países. Ya estás hablando de un daño que saca del mercado una cantidad gigantesca de petróleo, además de alta calidad, de la que dependen economías gigantes como Japón, por ejemplo. Entonces, ya eso, al subir el barril de petróleo, que eso sube todos los barriles de petróleo, independientemente de dónde se produzcan, al subir el barril de petróleo ya eso activa un estado de crisis prácticamente en todos los países del mundo. Em, y eso pues tiene toda una serie de ramificaciones. Bueno, se habla mucho de los fertilizantes también para la agricultura, el precio de la comida, o sea, todo, bueno, nosotros vivimos además en sociedades que la base energética es el petróleo.
Y esto también hay que recordar que esto es un producto de la era anglosajona del mundo, ¿no? Fue Winston Churchill el que se le acredita como con ser el padre de este cambio energético y de que el petróleo comenzó a ser la base de la economía mundial energética, ¿no? Y esto obviamente tiene mucho que ver con todo este tema, con la política de la energía nuclear, con la política de las energías renovables, porque la energía del mundo es lo que te da poder, el que controla la energía. Entonces hay, de todas las personas que controlan o controlaban el petróleo a nivel internacional, pues siempre ha habido resistencia a, por ejemplo, lo que está haciendo China con el tema de los paneles solares, todo eso. O sea, hay mucha resistencia a eso porque te quita dependencia de esa gente. Entonces, esa subida de precios y ese encarecimiento del costo de la vida en general es algo que cada país va a tener que ver cómo resuelve. Eh, y eso, en nuestro caso, está muy amarrado a Estados Unidos, a nuestra relación con Estados Unidos y al dólar, porque ese es otro problema. O sea, si Irán, ya sea por su control del estrecho de Hormuz, por su, digamos, en un escenario de que ataque todas estas más o menos en Arabia, en Qatar, en todos estos lugares, toda esta infraestructura energética, Irán puede llevarse por los cachos el petrodólar. Y si el petrodólar desaparece, o lo que llamamos el petrodólar desaparece y el dólar deja de ser la moneda en la que se pone precio al barril de petróleo a nivel internacional y sobre todo las economías de Medio Oriente, yo no sé qué efectos pueda tener eso sobre la misma viabilidad del dólar como moneda. Em, Obviamente no lo va a colapsar. Yo creo que la economía, Estados Unidos es una economía muy fuerte, mucha gente, o sea, con muchos estados. Es un país con una profundidad estratégica muy grande como para que se llegue a ese escenario, pero esa preeminencia del dólar que le permite a Estados Unidos imprimir dólares prácticamente a voluntad, porque siempre hay demanda de dólares, porque necesitas el dólar para comprar petróleo y así se va el ciclo. Si eso se rompe y Arabia Saudita, por ejemplo, dice que realmente es el que más importa en todo esto. Sí. Si Arabia Saudita dice, hey, ahora yo quiero que me paguen el barril de petróleo en yuan o en la moneda que tú quieras o en una canasta de monedas, eso es un golpe crítico al dólar estadounidense, que realmente es el poder estadounidense, ¿no? Entonces ya perdiste los océanos, ya perdiste el ser el guardián de los océanos del mundo. Si ahora el petrodólar colapsa, estamos ante un cambio de época. O sea, y yo digo que hasta más drástico de lo que fue la caída del Imperio Británico, ¿no? O el ocaso del Imperio Británico, que los británicos fueron bastante sabios y lo manejaron bastante bien. Hay imperios que colapsan muy violentamente. No sabemos, Estados Unidos parece haber entrado en esa dinámica, pero no sabemos si va a ser violento o si va a ser un aterrizaje, porque yo creo que hay muchas probabilidades de que sea un aterrizaje suave, ojalá, primero porque nos conviene y segundo porque al contrario que otras épocas, todos más o menos estamos dentro del mismo sistema económico y hasta los iraníes, hasta los cubanos, o sea, todo el mundo quiere más o menos tener una economía relativamente abierta, todo el mundo quiere comerciar, todo el mundo quiere que haya chen en la calle, como diría el presidente, o sea, nadie quiere que su gente pase páramo. Yo no creo que haya ningún país del mundo hoy en día que esté dispuesto a poner ideología económica o incluso ideología política por encima de todo esto. Yo creo que China ya lideró el camino, digamos, de los países que son comunistas o que no son capitalistas en el sentido, yo siempre digo que China no es capitalista porque en China, hasta donde hemos visto y hasta el sol de hoy, el capital no manda. Manda el Partido Comunista Chino. Por más que haya capitalismo dentro de China, el capitalismo no es el capital como ente político agremiado incluso, no es el que toma las decisiones en China. En Panamá sí, y en Estados Unidos también. El capital en Panamá manda, el capital en Panamá dicta políticamente lo que se va a hacer por encima de la gente, por encima de las personas naturales en Panamá. Y en Estados Unidos pasa lo mismo.
Entonces, yo creo que, pero si tú quitas ese corolario, las economías de todos estos países, llámese Vietnam, China, todo eso es más o menos es parecida. O sea, tú te metes en un McDonald's en China igual que te metes en cualquier lado. em, y en los lugares donde no hay este tipo de cosas es generalmente por sanciones económicas de los estadounidenses, no porque ellos no quieran que en sus países haya de todo, ¿no? A lo mejor en Irán, por ejemplo, yo me acuerdo que una cosa que me fascinó fue que no había moles, habían bazares todavía. Y eso era fascinante, ¿no? Obviamente no había ni un KFC, ni un Starbucks, no había nada de eso. Y era refrescante ver un país donde no hubiera todo esto, ¿no? Pero yo creo, pero esos son temas superficiales. O sea, Irán obviamente quiere comerciar con el mundo, Irán obviamente quiere inversión extranjera, quiere que sus empresas inviertan, quiere que la gente viaje. O sea, todo el mundo, yo creo que estamos de acuerdo en esto. Así que, y Estados Unidos, que fue, digamos, el último gran arquitecto de este sistema, todavía tiene mucho que salvar, yo creo. O sea, yo no creo que Estados Unidos tenga que hundirse con el barco. Por eso creo que un cambio interno es más probable por ejemplo, decía, aquí nos hundimos todos con el barco. No le veo esa necesidad, sobre todo porque en Estados Unidos hay mucha gente que no está de acuerdo ni con los cristianos evangélicos, ni con los sionistas, ni con los magas. O sea, es un país que está dividido y hay muchísima gente que ya está hablando desde la derecha y desde la izquierda que Sí. todo lo que está sucediendo es una locura, o sea, que esto no tiene nada que ver ni con lo que Estados Unidos se creó, para lo que se creó, ni los principios fundacionales, ni lo que ha sido nunca en la vida. O sea, cuando se ha visto a Estados Unidos ir de segunda espada a una guerra como esta con un aliado totalmente fuera de control, que hace lo que le da la gana, que además da la impresión de que es ese aliado, que es un país ínfimo, es el que lleva la iniciativa de lo que se hace, de lo que se planea. O sea, ¿cuándo en la vida? Y eso para muchos estadounidenses Sí, de todos los aspectos de la vida, militares, políticos, la gente de a pie, o sea, para muchos estadounidenses eso es humillante sí, porque no, porque es un sinsentido total. O sea, Estados Unidos es el país más poderoso probablemente de la historia. Nunca un país había tenido sí. tanto poder a nivel global como lo tiene Estados Unidos y verse humillado de esa manera, de que ahora cualquiera tiene que ir a la gasolinera y pagar el doble porque hay una guerra en Irán en la que están muriendo estadounidenses, pero pues fue porque Israel convenció. Eso para un estadounidense o para cualquier persona de un país grande, eso es humillante. Entonces yo creo que nosotros ahora tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa en Estados Unidos, tenemos que tener mucha información, tenemos que hacer escenarios de todo lo que pueda pasar y tenemos que empezar a tener conversaciones ya de cómo Estados Unidos nos va a ayudar a nosotros cuando suban todos estos precios. O sea, o sea, porque es el país que nos tiene que ayudar, porque bueno, se metieron en la guerra, son los que tienen el dólar, nosotros usamos el dólar. O sea, ese sería el enfoque diplomático ahorita. Además, les hemos dado lo que quieren, ¿no? Y yo creo que, bueno, en algún momento alguien tendrá que decir, bueno, ¿yo qué gano a cambio, no? Aparte de una promesa de que los panameños van a entrar sin visa a Estados Unidos, tienes que darme algo más, porque si no, también aquí puede haber un estallido social por el alto costo de la vida que puede que ya, bueno, sea la madre de todas las crisis después de todo lo que llevamos, ¿no? Y yo lo llamo como una autodestrucción de las bases económicas panameñas que hemos venido experimentando. Todo lo que nos daba dinero lo hemos echado por la borda y ahora creo que tenemos que prepararnos y empezar a ver estratégicamente qué es lo que no va a haber, de dónde podemos sacar y hay que hacer mucho trabajo diplomático, mucho trabajo estratégico, tender lazos con muchos países para poder nosotros sobrevivir todo lo que va a suceder, que lo podemos hacer, porque los tránsitos por el canal de Panamá van a aumentar, Sí. inevitablemente. Eso va a aumentar. Entonces, eso va a ser una fuente de hard cash, de dinero, que tenemos que usarla bien para mantener una estabilidad de país, que no es que el país siga siendo atractivo para el turismo, para los visitantes, como un lugar seguro,
Y yo creo que todo eso es posible, pero hace falta mucha pericia y mucho buen manejo de parte de las autoridades y de las élites que gobiernan en este momento. Bien, vamos a terminar. Y antes de dar las gracias a Ricardo, se me ocurre decir un par de cosas en relación a las preguntas que se han hecho, sobre todo Julio. Eh, Irán ya ha planteado abiertamente que, eh, que se tienen que dar compensaciones económicas al daño ocasionado. Es decir, eso es un elemento que va a estar permanentemente en la discusión, ¿verdad? Y esto no es una discusión con Gaza, esto es una discusión con Irán, ¿verdad? Que tiene, tal como ha explicado muy bien eh, Ricardo, eh, tiene, vamos, el control del sartén, tiene el sartén por el mango. Eh, Le podrá costar lo que sea, pero siguen teniendo el sartén por el mango. Eso una cosa, o sea que Irán ya se ha planteado el tema de las compensaciones a los daños, la compensación económica. Lo otro que quiero decir es lo siguiente, que también se ha referido ampliamente Ricardo ahora. Panamá es un país que ha tenido una clase capitalista dirigente que funcionó desde el punto de vista económico muy inteligentemente. Tenemos un centro financiero internacional, tenemos una de las zonas libres más importantes del mundo, tenemos un sistema legal de empresas que vamos, lo desarrollamos nosotros a nivel mundial. Eh, es decir, Panamá es un país extraordinariamente dependiente del dólar. Yo no sé si lo recuerdan, quizás los más jóvenes no, que Panamá con la dictadura de Noriega bueno, llegó al colapso cuando los bancos corresponsales de Estados Unidos se negaron a realizar transacciones con la banca panameña. Todos los bancos panameños tuvieron que cerrar. Tuvimos que inventarnos una moneda ¿no? coyuntural porque no había con qué pagar. Es decir, nosotros somos un país extraordinariamente dependiente de los Estados Unidos. Y tal como dice Ricardo, efectivamente a nosotros nos va a afectar en algunas cosas de buena manera. Efectivamente el tránsito por el canal va a aumentar y va a aumentar, por supuesto, nuestros ingresos, pero por otra nos va a hacer mucho daño. Ya hemos vivido experiencias de rebeliones sociales muy importantes en Panamá, nunca antes vistas, hay que decirlo con toda claridad, ¿verdad? Hay que decirlo con toda claridad. La crisis de la gasolina en su momento con Nito fue una cosa tan importante y tan grave que llevó al gobierno a sentarse frente a una televisora y que se permitiera la transmisión de las discusiones con las fuerzas sociales que estaban en rebeldía. Y luego, con el mismo gobierno de Nito a sus finales, ya ustedes saben lo que pasó con la mina. Eso no fue broma, eso fue algo, unas movilizaciones ciudadanas de enorme importancia como jamás se habían visto. Y luego con el gobierno actual también hemos vivido una situación de crisis muy grave, muy grave, muy grave, que no se puede disminuir la gravedad que tuvieron ni las consecuencias negativas que ha tenido. Por lo tanto, Panamá, tal como dice Ricardo, tiene que repensarse y repensarse diplomáticamente y económicamente. Es decir, no podemos, el modelo que ha funcionado hasta ahora se agotó. Y lo acaba de decir el Banco Mundial, lo acaba de decir el Banco Mundial. O sea, no lo digo yo, que no soy nadie para decir cosas tan importantes. Este modelo se agotó y no va a ser la mina la que va a salvar o va a generar un nuevo Panamá. Eso no es cierto. Le va a generar unos cuantos millones nuevos a un pequeño grupo de personas, pero al país no. Y por lo tanto tenemos que repensar el país, diplomáticamente sobre todo. Ya lo digo, en los primeros años de la República, Armodio Arias planteó que el país debería de ser un país neutral, un país neutralizado, no un canal, el país, ¿verdad? Declararse internacionalmente como Suiza, como otros países, país neutral. ¿Por qué? Para precisamente poder navegar de mejor manera en un mundo tan convulso con un país tan pequeñito, ¿verdad?
Dicho estas cosas, para dejarlas para pensar, quiero de verdad agradecerle a Ricardo la exposición que nos ha hecho, brillante, no esperaba menos de él, soy sincero, soy honesto. Creo que ser honesto es reconocer la realidad, sea buena, sea mala, pero esa es la honestidad, reconocer la realidad. Y en este caso nos ha dejado muy satisfechos, de verdad, Ricardo. Queremos volverte a invitar porque esto no termina hoy, ni va a terminar mañana. No sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Y queremos tu experiencia y tu conocimiento para poderlo analizar en un próximo futuro no tan lejano. Gracias, Ricardo, y buenas noches a todos y a todas. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.